Esta es una clase más del Diplomado en Derecho Inmobiliario, impulsado por el Consejo Nacional Inmobiliario. Mi nombre es Armando Ledesma, soy doctor en Derecho Fiscal, doctorando en Derecho y Derecho Penal. Vamos a analizar algo que es trascendente. La semana pasada hubo una reforma, una modificación a la ley antilavado y también al Código Penal Federal. Esto nos obliga a replantearlos, a reanalizar a fondo estos cambios, pero más que los cambios en sí, todo lo que conlleva a este tipo de delitos, el delito de lavado de dinero. Entonces vamos a iniciar con esta clase que en la cuestión inmobiliaria es una actividad vulnerable de acuerdo a esta ley antilavado. Por eso es trascendente que se analice de fondo desde su raíz este concepto de lavado de dinero, las obligaciones que tenemos y el riesgo que hay para los inmobiliarios y para las personas en general que tengan algún tipo de cuenta de cheques, una cuenta de ahorros en cualquier banco. Vamos a iniciar. Se está manejando como el nombre beneficiario controlador, análisis jurídico fiscal más allá de la ley antilavado. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está enfocando a las modificaciones a esta ley antilavado, pero nos olvidamos y también a las modificaciones al Código Penal Federal. Pero es de suma importancia analizar este beneficiario controlador, ya que incluso hay notarios que no lo dominan, que no dominan este concepto de beneficiario controlador y que es importante lo analicemos porque nos vamos a encontrar todos los días con este tipo de figura, este tipo de concepto. Entonces aquí vamos a analizar lo que es el beneficiario controlador más allá de el lavado de dinero, un análisis jurídico fiscal. Recuerden, esto es parte de las capacitaciones también del Consejo Nacional Inmobiliario. Este es el origen del concepto de lavado de dinero. Se maneja, no está comprobado, pero se presume o se maneja o se recuerda o se narra que Al Capone, un supuesto delincuente, líder de la mafia eh, italiana en los Estados Unidos en los años 20, sus actividades ilícitas le dejaban grandes recursos económicos. Una de sus actividades ilícitas es la venta de alcohol. Había una prohibición de la venta de alcohol en los Estados Unidos y la gente que quería consumir este producto, este alcohol, pues necesitaba de él. Entonces, Al Capone creó una red de destilerías y de venta supuestamente venta de alcohol, un alcohol ilegal, pero también se extendió a otro tipo de trabajos, incluyendo lo que hoy se denomina derecho de piso. O sea, vengo a protegerte de que no te pase nada en tu negocio y me das una cantidad. Ese es lo que hoy conocemos como lavado de dinero, digo, como derecho de piso, pero ya Al Capone lo manejaba desde hace más de un siglo, desde los años 20 del siglo pasado. O sea, hace más de un siglo que Al Capone ya estaba manejando lo que es el derecho de piso. Entonces, todo este dinero, él tenía una red de lavanderías y ahí mezclaba el dinero lícito del servicio de lavandería con el dinero ilícito derivado de las fuentes de esos negocios ilegales. Entonces, como él mezclaba ese dinero, viene la leyenda de que a través de que en ese lugar lavaba su dinero, entonces quedó ya el nombre de lavado de dinero. Es importante mencionar o recordar que Al Capone, a pesar de que supuestamente cometió varios asesinatos, varios crímenes, no le pudieron comprobar nada. Casualmente sus testigos se morían o se desaparecían antes de ir a testificar contra él, pero no soportó algo muy sencillo, que fue una revisión, una auditoría fiscal. Entonces él se va a la cárcel, Al Capone lo encierran y se muere en la cárcel por defraudación fiscal, por delitos fiscales, por no declarar ni pagar impuestos. Por eso detuvieron a Al Capone. Y lo mismo está pasando al día de hoy. La delincuencia organizada está siendo atacada en donde más les duele, que es en los recursos económicos
que la mantienen. El SAT, a través de su inteligencia artificial, está detectando los movimientos irregulares y confiscando bienes, confiscando cuentas y deteniendo a personas que se dedican al delito de lavado de dinero. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces se cree que se originó a través de estas cadenas de lavanderías que tenía Al Capone y de ahí el nombre de lavado de dinero. Formalización del concepto. El concepto de lavado de dinero se formaliza, o sea, deja de ser algo anecdótico en 1973. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se formaliza en 1973 con un caso legal. Sí, en este caso, se maneja el concepto de lavado de dinero porque se demuestra que el dinero que se estaba lavando, digamos, provenía de actividades ilícitas, específicamente con narcotráfico. Entonces, en el 73 detectan que el dinero que salía del narcotráfico lo estaban triangulando, lo estaban lavando para aparentar que era un dinero ilícito y de ahí ya el concepto específico de lavado de dinero desde 1973. Estamos hablando hace casi más de 50 años. Esta es la evolución normativa del lavado, del marco antilavado. En 1970, en Estados Unidos, se crea la primera ley federal importante contra el lavado de dinero. Requiere que las instituciones financieras reporten ciertas transacciones, principalmente depósitos superiores. Al día de hoy, cualquier persona que tenga una cuenta en el banco, incluyendo una cuenta en el OXXO, o de las cuentas virtuales que se están manejando a través de Internet, de las cuentas electrónicas, de las cuentas digitales. Cualquier cantidad inusual, por ejemplo, ustedes tienen un dinero, reciben depósitos de 10, 15, 20 mil pesos cada mes y no hay ningún problema porque el sistema, los algoritmos de la inteligencia artificial están viendo que es algo normal, no sabe a qué se dedican ustedes, no le interesa, pero está monitoreando sus operaciones bancarias. El problema es que si tienen un saldo promedio de 25, 30, 50 mil pesos y les aparece un depósito de 1 millón de pesos en su cuenta bancaria, de inmediato se crean, se alerta, se prenden las señales de, de cuidado, de emergencia sobre esa cuenta y el funcionario bancario tiene que contactar al usuario de la cuenta para que se presente al banco y justifique de dónde viene el dinero, porque también tiene obligación el funcionario bancario de reportar esa operación inusual al SAT, al sistema de administración tributaria, o sea, Hacienda, pero también a la unidad de inteligencia financiera para que intervengan e inicien una investigación para ver de dónde vino ese dinero, porque el usuario de la cuenta, quien recibió el depósito, tiene que demostrar que de dónde vino ese dinero, quién se lo depositó y que es lícito el dinero que recibió. Continuamos en 1986, ya hay un control activo sobre este lavado de dinero, y en 1989 se crea el GAFI, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto está impulsado por el G7. El G7 es el grupo de los países más poderosos del mundo, más industrializados como es Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Esos países forman parte del G7 y el G7 crea el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, enfocado a dos cosas: a contener, a detener dos delitos básicos, que es el narcotráfico y el terrorismo. ¿Por qué? Porque consideran que del narcotráfico se alimentan los recursos para poder hacer actividades de terrorismo en contra de las personas. Entonces se crea el GAFI en 1989 y en 1990 el GAFI
crea 40 recomendaciones que se convierten en un estándar internacional para la prevención del lavado de dinero, o sea, prevención del lavado de dinero y por lo tanto financiamiento al terrorismo. O sea, así se crea el GAFI para frenar el narcotráfico, el lavado de dinero, que es la fuente del financiamiento del terrorismo. De ahí su connotación internacional. Pero estas 40 recomendaciones del GAFI se incluyen en tratados internacionales. En 1988, la Convención de la ONU, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas, establece este primer tratado donde dice que ya el lavado de dinero es un delito. Es un tratado internacional, ya no es algo particular del G7, de Gafi. Aquí hay una convención de Viena que obliga a todos los países que la suscriban, que se adhieran a él y se obligan a cumplirla. Después, en la Convención de Palermo en el año 2000, se amplía el lavado de dinero no nada más al narcotráfico, sí, así, al tráfico con sustancias psicotróficas, sino también se incluye, se amplían los de lavado de dinero a delitos distintos al narcotráfico, incluyendo delincuencia organizada transnacional. O sea, hay una nueva convención que es obligatoria para los países que se suscriban, donde dice ya el lavado de dinero no debe de verse nada más por su origen del narcotráfico, debe de verse como una actividad o un delito que emana de una delincuencia organizada, a lo que no importa a lo que se dedique esa delincuencia organizada. Lo importante es que sea delincuencia organizada. Entonces ya esta Convención de Palermo establece la obligatoriedad de incluir esos delitos adicionales. Ya entramos a México, su evolución del marco normativo. Entre 1988 y 2000, México ratifica la Convención de Viena y la Convención de Palermo que acabamos de mencionar. ¿Qué es ratificar? ¿Qué es firmar? En primer lugar, un tratado internacional aplica para todos los países que quieran sujetarse a él. ¿Cómo es la sujeción? El presidente de la República, en este caso de México, firma el tratado, dice, yo quiero adherirme a ese tratado, quiero que ese tratado sea parte de la normatividad de la legislación mexicana y entonces lo firmo, pero ese tratado debe ser ratificado por el Senado mexicano. Si está firmado por dos poderes de la Unión, que es el Poder Ejecutivo representado por el presidente de la República, y ese tratado, esa firma de tratado, esa adhesión al tratado es firmado, es ratificado por la Cámara de Senadores, en ese momento lo que diga ese tratado internacional es obligatorio para las instituciones, para el sistema jurídico mexicano. Es obligatorio para México, como si fuese una ley local. Se integra como parte de nuestra Constitución y es obligatorio cumplir lo que dictan esos tratados internacionales. En 1996 se tipifica en México el lavado de dinero en el Código Penal Federal, específicamente en el famoso artículo 400 bis. Ahí es donde se está tipificado, está descrito el delito de lavado de dinero que vamos a ver más adelante. En 2012, en el año 2012, se publica ya una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se publica en el Diario Oficial el 17 de octubre y entra en vigor en el año 2013. Esta ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos ilícitos, de procedencia ilícita, se conoce comúnmente como ley antilavado.
Y regula actividades vulnerables. ¿Qué son actividades vulnerables? Una lista de actividades vulnerables donde se ha detectado que es más fácil lavar dinero o que es usada comúnmente para lavar dinero. Una de ellas es la actividad inmobiliaria, incluyendo la intermediación inmobiliaria, que es la promoción de venta y renta de inmuebles. Esta es una actividad vulnerable y por lo tanto regulada por la ley antilavado. Entonces, esta ley impone la obligación de identificar a los clientes. Cualquier cliente que les pida que quieren que le vendan su propiedad, que le anuncien la renta de su inmueble, tienen ustedes que identificarlo plenamente, tienen que pedirle su credencial de elector, su comprobante de domicilio, lo que ustedes consideren dentro de esta ley que vamos a ver más adelante, que deba estar plenamente, con lo cual se deba establecer plenamente la identificación del cliente, porque ese cliente debe ser reportado ante la plataforma de la ley antilavado. O sea, nuestras actividades debemos estar reportando a estos clientes de acuerdo a unos parámetros que vamos a ver más adelante en las siguientes clases y les vamos a enseñar cómo se entra a la plataforma y cómo cumplimos con esta obligación de reportar a nuestros clientes en cumplimiento de la ley antilavado en virtud de que nuestra actividad inmobiliaria es una actividad vulnerable. Esto incluye no nada más a la intermediación, también ahorita las modificaciones de la semana pasada trae unas cuestiones muy específicas para los desarrollos inmobiliarios para venta y renta de inmuebles. O sea, viene muy específico. Están cerrando candados por todos lados para acorralar a las personas que puedan dedicarse al lavado de dinero y que ya no puedan hacerlo. Y apoyados con la inteligencia artificial es muy peligroso, muy riesgoso lavar dinero. Y de esta ley antilavado se crea la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, como ente clave para su implementación. La ley antilavado da origen a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que como lo dice, se enfoca utilizando la inteligencia de los humanos y la inteligencia artificial para detectar, para prevenir operaciones de lavado de dinero en todo el sistema financiero mexicano. Cualquier peso que entre al sistema financiero debe ser identificado, debe reportarse al SAT de dónde viene. ¿Qué es el lavado de dinero? Es el proceso mediante el cual se ocultan o disimulan los orígenes ilícitos de fondos generados a través de actividades criminales, haciendo parecer como si provinieran de una fuente legal. ¿Esto qué es? Si hay eh, una actividad ilegal, por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, o inclusive la trata de personas, el cobro de derecho de piso, cualquier operación ilegal, lo que se gane con esa operación ilegal y se quiera convertir en recursos lícitos, o sea, que ya no ya se puedan usar por parte de las personas que se dedican a estas actividades. Esa es la operación de lavado de dinero. Entonces viene tres fases. Se tiene que colocar, o sea, introducir el dinero ilegal a cuentas bancarias. Esta parte podría parecer que es la más sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se usan personas vulnerables, personas que no tienen conocimientos financieros, que no tienen incluso acceso a actividades que puedan darles a ellos conocimiento de qué están haciendo, van a comunidades muy alejadas con personas que incluso no saben leer y le dicen que te voy a dar X cantidad, pero pueden hacerlo de una manera. Dame tu credencial del INE y
coludidos con un funcionario bancario, le dicen al funcionario, tengo muchas personas que van a abrir cuentas bancarias, te van a dar su credencial del INE, pero no pueden venir a la sucursal. Entonces el funcionario bancario sale de la sucursal, va y recaba toda la información y puede abrir 10, 20, 30 cuentas en un solo día. Cuentas pequeñas de las cuales nada más se que necesita la credencial del INE, no piden nada más. Y eso estamos hablando de bancos grandes como Banamex, como Banorte, como cualquiera de esos bancos, incluyendo el Oxxo. Además que el Oxxo tiene los límites ahí de ciertos montos que se pueden operar, pero los demás bancos no tienen límites para personas físicas y con solamente la credencial del INE abren estas cuentas. Entonces, ya tengo 10 cuentas abiertas y llevo 10 celulares. ¿Por qué? Porque cada una de las cuentas le van a abrir o le van a meter al celular una app, o sea, una aplicación móvil para que tenga acceso a la cuenta. Entonces, en ese momento se abre la cuenta, se depositan 5,000 pesos, 10,000 pesos y ya la cuenta queda activa. Entonces, a esa cuenta se le depositan dineros del dinero derivado de los recursos de procedencia ilícita. Y ahí ya puede tener el dinero que quiera, puede meter 10,000 pesos ahorita, 20,000, 50,000, 100,000, hasta que el SAT no empiece a reportar o el banco le empiece a reportar al SAT, no hay problema. Ahora vamos a suponer que haya problema, que esta cuenta recibió 1,000,000 de pesos, recibió 3,000,000 de pesos. Vamos a suponer que recibió 5,000,000 de pesos una cuenta. Si son 10 cuentas, son 50 millones. Y si ese dinero lo transfieren a otro lado y cancelan esas cuentas ya porque no les conviene, el dinero ya entró al sistema financiero, pero eso no quiere decir que esté lavado. Simplemente se introdujo al sistema financiero. En lugar de tener un paquete de dinero en efectivo o en dólares, en una caja, en una mochila, en una bolsa, se lo di a un funcionario bancario para que lo metiera en cuentas. Pero ahí no se lavó, simplemente se depositó. Se lavó es que se haya presentado una declaración donde se justifique de dónde vino el dinero y por qué. Se haya emitido una factura, se haya presentado una declaración y se hayan pagado los impuestos. Ahí es donde está el dinero ya limpio, donde ya el SAT no lo va a buscar, donde la unidad de inteligencia financiera ya no lo va a buscar, ya se lavó. O sea, para lavar el dinero se tiene que pagar impuestos, se tiene que hacer una operación transparente para que el SAT ya no persiga este delito. Entonces ya colocan el dinero en esas cuentas, pueden hacer una estratificación, lo separan de su origen, de la actividad ilícita, de la actividad ilícita, realizan transferencias, incluso pueden hacer transferencias internacionales, mandarlo a Suiza, a Belice, a las Islas Vírgenes, a las Islas Caimán, hacen triangulaciones y a través de operaciones financieras, de estructuras financieras, hacen parecer que es un dinero que ya está limpio. Y de ahí lo vuelven a regresar al sistema financiero, pero ya como un dinero limpio, un dinero transparente que ya puede aguantar las revisiones por parte de la autoridad. Ese es el proceso de lavado de dinero. Ahora, según el Código Penal Federal, el tipo penal, o sea, el concepto de, de, de- de lavado de dinero se refiere a quien adquiera. O sea, si alguien adquiera o vende, o sea, quien adquiera, enajene, administre, custodie, o sea, si a alguien le dan a guardar el dinero en su cuenta, está custodiando, o sea, está poseyendo, posea, cambie, deposite, den garantía, invierta, transfiera, transporte, dentro del territorio nacional o de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Aquí dice el lavado de dinero
que la persona que realiza todo esto debe de conocer que es una actividad ilícita, pero si ya el dinero le llegó 1 millón de pesos a su cuenta y no puede decir que no sabe quién es, entonces si no sabe de quién es, lo que tiene que hacer es reportarlo al banco. Oye, banco, recibí 1 millón de pesos, no sé de quién es, te lo informo porque quiero que lo congeles, te informo que no lo voy a usar porque no sé quién me lo depositó. Entonces, para protegerme, pido que me lo congelen, que me lo retiren de la cuenta. Es más, pido que cancelen la cuenta y abro otra para que el dinero se quede ahí y que lo reclame quien sea su dueño. Pero yo ya no fui parte del delito y no me pueden procesar por él. Se sanciona penalmente la conversión, ocultamiento o disimulación del origen lícito de recursos, aun si la persona que lava dinero no participó en el delito. O sea, si no se dedica al tráfico de armas, pero el dinero vino de ahí, aunque no se dedique al tráfico de armas, sí está teniendo un delito independiente que es el lavado de dinero. Ahora, hemos hablado de delitos de narcotráfico, de tráfico de armas, de trata de personas, de derecho de piso, de todos estos delitos y que de ahí emana o de ahí sale el dinero que se tiene que lavar y se comete el delito de lavado de dinero. La pregunta ¿es la única forma de lavar dinero o es la única fuente de recursos para lavar dinero que está sancionada? Vamos a ver esta pregunta. Dice, ¿el lavado de dinero solo afecta a actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas y delincuencia organizada? Vamos a ver qué pasa porque nuestra normatividad, las leyes mexicanas se han ampliado el abanico de la cuestión del lavado de dinero y entramos a algo muy delicado que ya no tiene nada que ver con narcotráfico, con derecho de piso, con tráfico de armas, con secuestro, con nada de esto, ¿sí? Que es la discrepancia fiscal. Eso sí nos afecta todos los días a todos los usamos, que usamos cuentas bancarias, que usamos tarjetas de débito. Quien hace uso del sistema financiero, casi el 99% o más del 99% de las personas pueden caer en discrepancia fiscal. Vamos a ver en qué consiste esta discrepancia fiscal. Es cuando una persona física gasta más de lo que declaró como ingreso. El SAT puede presumir que hubo ingresos no declarados y determinar el impuesto. O sea, si yo declaré que en este mes gané 10,000 pesos, pero en mis cuentas hay movimientos por 15,000, ahí es la discrepancia fiscal. Declaraste 10,000, pagaste impuestos sobre 10,000, pero resulta que tuviste movimientos por 15,000. Entonces, entre 10,000 y 5,000 y 15,000 hay una diferencia de 5,000 pesos. Esa cantidad no la declaraste. Entonces, hay discrepancia fiscal. Y aquí el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que la discrepancia fiscal se configura cuando se detecta que las erogaciones de una persona física, o sea, sus gastos, depósitos, inversiones, o sea, no nada más el dinero que deposité, que recibí, sino lo que me gasté con mi tarjeta de crédito. O sea, si yo reporto ingresos de 10,000, pero en mi tarjeta de crédito me estoy gastando 15,000, hay discrepancia fiscal. Por eso incluye la parte de gastos, inversiones, depósitos. O sea, yo tengo 15,000 pesos, 10,000 pesos reportados como ingresos, pero tengo inversiones por 15,000. Hay discrepancia fiscal sin que dicha diferencia haya sido declarada o justificada por el contribuyente. O sea, no nada más es declarar, hay que justificar. O sea, tengo que decir, me recibí 5,000 pesos de más, ese dinero tengo que justificarlo de dónde viene, tengo que decirle a Hacienda quién me lo depositó, dar su RFC, su nombre completo, domicilio, todo eso tengo que reportárselo a Hacienda en mi declaración. En consecuencia, se presume un ingreso omitido y puede iniciarse un procedimiento de determinación presuntiva de impuestos. En esta etapa nada más vamos a pagar impuestos. Recuerden que por impuestos detuvieron a Al Capone. Relación entre lavado de dinero y discrepancia fiscal.
Hay un punto de intersección, es un origen no justificado de los recursos. Cuando hablamos de lavado de dinero, estamos diciendo que hay una persona que, por ejemplo, trafica armas o se dedica al secuestro y el dinero que le pagan por ese secuestro, 1 millón de pesos, los tiene en efectivo y no sabe qué hacer con él, entonces tiene que lavarlo. O sea, se lo puede gastar directo, ir a donde quiere y gastarlo, pero si quiere guardarlo para su familia o quiere usarlo para convertirse en alguien que que se quiere alejar de la parte de los delitos y quiere ser una persona que ya no sea perseguida, tiene que lavar dinero. Entonces aquí hay un origen no justificado de los recursos, tanto en lavado de dinero con la parte de discrepancia fiscal. O sea, hay un dinero que entra a nuestras cuentas y que no está justificado. Entonces, ambas figuras giran en torno al mismo fenómeno económico, lavado de dinero, que es el ocultamiento del origen ilícito de recursos, y discrepancia fiscal también es el ocultamiento o no declaración del origen fiscal de los recursos. En ambas operaciones se está ocultando el origen de los recursos. Ahora, posible concatenación jurídica. La discrepancia fiscal puede ser un indicio o evidencia del delito de lavado de dinero, especialmente cuando se detectan ingresos no justificados ni reportados. O sea, en mi cuenta me depositaron 1 millón de pesos que no está justificado y no lo reporté en una declaración fiscal a Hacienda. En ese momento se detecta este dinero y se puede echar a andar la maquinaria para perseguir el delito de lavado de dinero. Y además, si no hay una actividad económica lícita conocida, o sea, que la persona no esté declarando continuamente que tiene ingresos porque es un abogado, es un contador, o que vende jitomates, o que vende mariscos, que vende carne, que vende ganado, que tiene una actividad económica, que es maestro de inglés, que es un artista de televisión. O sea, si no hay una actividad económica conocida y de pronto esta persona recibe dinero en sus cuentas, ahí ya van 2 puntos para proceder por lavado de dinero, o sea, la investigación por lavado de dinero. Y si además se emplean mecanismos de ocultamiento, como es utilizar prestanombres, cuentas a nombres de terceros o operaciones trianguladas, recuerden que el SAT rastrea de dónde viene el dinero. O sea, a esta cuenta origen se recibió el dinero de origen de un ilícito. O sea, ya sabe la cuenta, pero de ahí la transfieren a otra. El SAT sabe a dónde se fue y quién lo tiene ahora, y por lo tanto sabe que este nuevo a dónde manda el dinero, y ese que recibe el dinero, qué hizo con él y si lo declaró o no. Entonces el SAT va rastreando dónde va el dinero, dónde está la triangulación del dinero. O sea, es muy sencillo para el SAT. Recuerde que ya está la inteligencia artificial, ese trabajo que antes hacían los humanos, y en segundos le rastrea dónde está el dinero, de dónde fue pasando, cómo fue pasando, en qué fechas, qué montos. Entonces es muy sencillo. Y además una coordinación institucional. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, está totalmente en comunicación permanente con el SAT, y ellos dos tienen convenios de colaboración con todas las instituciones financieras mexicanas, incluyendo las instituciones comerciales como puede ser Liverpool, Palacio de Hierro. Todas estas empresas, incluyendo, los obligan a los mismos notarios a que reporten cualquier tipo de operación, y con este intercambio de información de estos movimientos financieros se pueden identificar operaciones sospechosas y se inicia un procedimiento penal o denuncias por defraudación fiscal equiparada, de acuerdo al artículo 108 del Código Penal Federal, o de lavado de dinero del famoso artículo 400 bis del Código Penal Federal. Entonces estamos hablando que con esta discrepancia fiscal se puede manejar el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero dice defraudación fiscal equiparada, o sea, ese es el nombre técnico de lavado de dinero.
defraudación fiscal equiparada. Fundamentos normativos relevantes. En el Código Penal Federal, el artículo 400 bis nos habla del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 91, nos habla de la discrepancia fiscal para personas físicas. Y la ley antilavado cataloga las actividades vulnerables y reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera y el Código Fiscal de la Federación, que ahí sí nos aplica a todos, no nada más en lo que estábamos manejando de actividades vulnerables, faculta al SAT para la revisión y determinación presuntiva de estos ingresos. Conclusión sobre esta relación entre lavado de dinero y discrepancia fiscal. Como se ve en la imagen, es un puente. La discrepancia fiscal es un instrumento de detección utilizado por el SAT para identificar ingresos no declarados. Pero cuando estos ingresos no pueden ser fiscal no pueden ser fiscal ni económicamente justificados, o sea, ese millón de pesos que recibí no lo puedo justificar, no puedo decir de dónde viene ni por qué me lo depositaron, económicamente justificar que hice un trabajo y me lo depositaron, puede constituir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este punto de contacto entre el derecho fiscal y el derecho penal obliga a una revisión exhaustiva de las operaciones de las personas. No se pueden hacer así porque el SAT los detecta directamente. Entonces, debe estar estas operaciones totalmente transparentes para evitar problemas de incluso penales. Ahora entramos a otro terreno. Recuerden que dijimos que el lavado de dinero es el delito, técnicamente es de defraudación fiscal equiparada, es una defraudación, o sea, es un delito que se equipara a la defraudación fiscal. O sea, el delito madre es defraudación fiscal, pero el otro se le parece, se le equipara. Entonces vamos a ver cuál relación hay entre la discrepancia fiscal y la defraudación fiscal, que es un enfoque también donde entra este lavado de dinero y por tanto le afecta al beneficiario controlador, que es quien recibe, quien obtiene los beneficios, es el beneficiario final de las operaciones. Entramos nuevamente a recordar el concepto de discrepancia fiscal. De acuerdo al artículo 91, se configura cuando el monto de las erogaciones de una persona física en un ejercicio fiscal excede al monto de sus ingresos. O sea, gasto más de lo que recibo o recibo más dinero del que declaro y no puedo justificar de dónde viene y no pagué impuestos por él. Ahí viene la discrepancia fiscal. Incluye gastos generales, depósitos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y adquisición de bienes. Si yo compro un carro, la agencia donde compré el carro está obligada a notificar al SAT que Pedro Hernández compró un carro. Entonces el SAT dice, a ver, compró un carro que le costó 500,000 pesos, vamos a ver sus declaraciones. En sus declaraciones está en ceros, declara que está en ceros o no está declarando. Automáticamente con la compra del carro, aunque lo haya pagado en efectivo, hay una discrepancia fiscal y por lo tanto se puede entrar al delito de defraudación fiscal. Si compro una casa, el notario tiene que reportar al SAT que este mismo Pedro compró una casa y reporta en cuanto la compró, la transferencia electrónica reporta, o sea, el notario reporta la compra de la casa al SAT. El SAT, o sea, a través de la ley de lavado de dinero, de la ley antilavado, el notario está obligado a reportar al SAT. El SAT nuevamente recibe el reporte. Esta persona compró un departamento que costó 1,000,000 de pesos. Vamos a ver sus declaraciones. Sus declaraciones están muy bajas, reporta ingresos de 20,000. ¿De dónde sacó este 1,000,000 de pesos?
nuevamente se activa el mecanismo de investigación por defraudación fiscal y posiblemente lavado de dinero. Consecuencia, el SAT presume que existen ingresos omitidos y pueden determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente, actualización, recargo y sanciones administrativas. En esta parte del SAT estamos hablando de la parte administrativa, la parte light, la parte que no afecta. ¿Por qué? Porque con pesos se paga. O sea, ¿qué me va a decir el SAT? No me declaraste este ingreso, decláralo, paga impuestos, pero identifícame quién te dio el dinero. O sea, no puedes declarar que recibías el dinero, tienes que identificar de dónde viene y pagar los impuestos. Pero hasta ahí no hay problema, pago los impuestos, recargos, multas y ya estoy libre de todo tipo de delitos. Pero vamos a ver cómo se van complicando, porque si entramos a defraudación fiscal ya es un delito sancionado por el Código Fiscal Federal. Recuerden que hay el Código Penal Federal, pero hay leyes especiales que también tienen delitos particulares que afectan a esa ley especial, como es el Código Fiscal de la Federación, que en su artículo 108 y 109 dice lo siguiente: la defraudación fiscal es un delito penal que se comete cuando una persona con engaño o aprovechándose del error omite total o parcialmente el pago de contribuciones, obteniendo con ello un beneficio indebido. Sea, al no declarar, no pagaste impuestos y al no pagar impuestos, obtienes un beneficio, un beneficio que es ese monto de impuestos, porque ese dinero ya no era tuyo, era dinero del SAT, era dinero de impuestos que tenías que pagar. Por eso habla de defraudación, el delito de defraudación se enfoca a quien obtiene un lucro indebido. Entonces, al no pagar impuestos, al no declarar y pagar impuestos, estás obteniendo un lucro indebido. E inclusive cuando hay juicios, eh, hay una figura que es la persona que presenta la denuncia. Quien presenta la denuncia en este caso, la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República actúa en base a la información que le da el SAT. Entonces va la fiscalía persiguiendo al delincuente, al supuesto delincuente que incurrió en defraudación fiscal. Pero cuando vamos a juicio, no nos vamos a enfrentar a la Fiscalía General de la República y a sus abogados expertos en defraudación fiscal, porque es lo único que hacen, perseguir delitos de defraudación fiscal y dominan la materia. No nos vamos si yo soy abogado defensor de un cliente que lo están acusando por defraudación fiscal, no me voy a enfrentar a la fiscalía nada más y a sus abogados expertos, como ya mencionaba, sino que me voy a enfrentar también al SAT, porque el SAT está reconocido como víctima y al ser una víctima tiene derecho a tener a sus asesores victimales. Entonces me enfrento a los abogados de la Fiscalía General de la República y me enfrento también a los abogados expertos del SAT. Son dos contra uno. Entonces, ganar este tipo de juicios por defraudación fiscal no es fácil, es bastante complicado. Se tiene que ser muy técnico. En mi caso, les recuerdo que yo tengo el doctorando en Derecho Penal y soy doctor en Derecho Fiscal. O sea, nos hemos especializado en este derecho penal y en este derecho fiscal. Entonces se trata de un delito doloso que requiere intención, o sea, que la persona sabe que no va a pagar impuestos, que no quiere pagar impuestos y que no le importa pagar impuestos, que no le importa declarar. Por eso dice que se quiere una intención de hacer el delito, de cometer el delito. Incluso si desconoce que es un delito, recuerden la máxima que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. O sea, aunque yo no sepa que es una defraudación fiscal, si la hago sabiendo que no voy a pagar impuestos, ya sé que es un delito doloso y es sancionado con penas privativas de la libertad de 3 meses a 9 años de prisión, dependiendo del monto
defraudado. Formas típicas: omitir ingresos, declarar deducciones inexistentes, usar comprobantes fiscales falsos o simulados, simular actos o contratos y no presentar declaraciones. O sea, el hecho de no presentar declaraciones, automáticamente estoy cometiendo el delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Por un lado, no declaro nada o me declaro en ceros, y por el otro lado, en mis cuentas bancarias estoy recibiendo dinero. Y eso pasa a mucha gente. La mayor parte de nuestros clientes, personas físicas, a pesar que les decimos que no hagan ese tipo de operaciones, que no le hagan el favor a sus clientes de recibir dinero y después pagar la luz, pagar cuestiones del inmueble o de otras cosas, siguen recibiendo pagos en sus cuentas, o por sus servicios. Le dicen: si no quieres facturar, págame tanto y deposítemelo a tal cuenta. Entonces ahí, ¿qué están haciendo? No están declarando y están cometiendo este delito de defraudación fiscal. Relación de discrepancia fiscal y defraudación fiscal. Recuerden, la discrepancia fiscal es una irregularidad que se soluciona en sede administrativa. O sea, allá se detectó la discrepancia fiscal, no hay problema, SAT. Te declaro, presento mis declaraciones, pago mis impuestos con sus recargos, actualizaciones, multas, y ya estoy libre de todo problema. SAT no lo vuelvo a hacer. Y si lo vuelvo a hacer, te vuelvo a pagar impuestos, presento las declaraciones extemporáneas complementarias y te pago las multas, recargos, actualizaciones, no hay ningún problema. Pero si no se corrige esta discrepancia fiscal, entra la parte de investigación. Si el contribuyente no justifica adecuadamente el origen de los recursos. Y la tercera, una cuestión de defraudación fiscal. Cuando hay indicios de simulación, ocultamiento, falsedad o dolo, pueden evolucionar a una denuncia penal. El SAT presume que la diferencia entre lo gastado y lo declarado proviene de ingresos no reportados, lo cual puede ser indicio de omisión intencional del ingreso, o sea, posible defraudación fiscal. Y si sabemos que viene de actividades ilícitas, ahí entra el delito de lavado de dinero o defraudación fiscal equiparada. Aquí hay unas diferencias entre ambas figuras. La discrepancia fiscal es una cuestión administrativa. O sea, si declaro y pago impuestos, ya se acabó el problema de discrepancia fiscal. Pero si es defraudación fiscal, ya es un delito, es penal, y y el riesgo es ir a la cárcel. Fundamento legal: ahí están los artículos. Requiere dolo. En discrepancia fiscal no necesariamente. O sea, yo recibí depósitos, pero corrijo y ya. Pero en defraudación fiscal sí hay la intención de cometer el delito. Resultado inicial: crédito fiscal, porque no declaré, pero ya en defraudación fiscal es un procedimiento penal. Monto determinante: no hay un monto definido. En defraudación fiscal normalmente se van por las personas que tienen arriba de 2.3 millones de pesos de depósitos. Sanciones: en discrepancia fiscal, multa, recargos y actualizaciones. Y en defraudación fiscal es prisión de 3 meses a 9 años más la multa correspondiente. Y prescripción: en discrepancia fiscal son 5 años y en defraudación fiscal son de 5 a 10 años, de acuerdo al artículo 100 del Código Fiscal Federal. Intervención de la UIF. ¿Qué pasa aquí? Como cuando entra la unidad de inteligencia financiera, cuando el SAT detecta discrepancia fiscal no aclarada, especialmente en montos significativos, puede informar a la UIF para que investigue un posible delito de lavado de dinero. O sea, recuerden que el banco reporta a la UIF este depósito no declarado, este depósito inusual. La UIF se comunica con el SAT y ve que no hay declaraciones, y entonces se investiga por lavado de dinero. Y dependiendo de la investigación, se presenta una querella ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal equiparada.
¿Cómo va a demostrar la Fiscalía General de la República el delito? Muy sencillo. El banco me reporta, aquí tengo el estado de cuenta donde una persona recibió 1 millón de pesos. Aquí está la constancia del depósito y aquí está la declaración que me reporta el SAT, donde ese 1 millón de pesos no está declarado. Automáticamente se configura el delito de defraudación fiscal. Recibí un ingreso que no declaré. Así de simple. No tiene que buscar más el SAT. No declaraste un ingreso, cometiste el delito de defraudación fiscal. Y de ahí deriva algo muy peligroso que también no se toma en cuenta. La extinción de dominio, que más adelante vamos a ver. En combinación con beneficiarios controladores, que vamos a ver más adelante, no identificados, puede derivarse acciones penales y extinción de dominio si hay presunción de origen ilícito de bienes. O sea, ya no nada más el dinero que depositaste en la cuenta. Resulta que tienes ranchos, casas, tienes bienes a tu nombre, un barco, un tractocamión, lo que quieras, cualquier bien que esté a tu nombre, inclusive acciones de empresas, bienes, derechos, que no demuestras de dónde salió el dinero para comprarlos, se presume un origen ilícito y por lo tanto puede proceder esta extinción de dominio que vamos a ver en unos momentos más. Progresión del riesgo legal. ¿Y cómo empieza el riesgo? Primero que nada, empieza con una discrepancia fiscal detectada. O sea, se detecta que hay ingresos no declarados, que haya una discrepancia entre el ingreso y los gastos ocasionados por la persona. Se requiere información, el SAT o el banco manda a solicitar información y el contribuyente debe de justificar el origen de los recursos. O sea, recibiste el 1 millón de pesos, el SAT te dice, dime de dónde vino ese 1 millón de pesos. Explícame de dónde vino. Debe de estar justificado. Y de ahí viene la determinación de un crédito fiscal. Si la justificación es insuficiente, se genera un crédito fiscal. Un crédito fiscal es un adeudo que tiene la persona con el SAT, o sea, que le debe pagar ese impuesto, pero al cual se le incluyen multas y recargos. Y después viene la evaluación. Ya te dije que tienes un crédito fiscal con multas y recargos, pero hay que analizar si hay dolo y por lo tanto si hay una simulación o un ocultamiento. Si tú de ese dinero que recibiste emites una factura no sustentada, una factura que no tiene una justificación, estás simulando. Entonces entra en un elemento penal que es la simulación. Y si no la declaras, si no dices de dónde vino ese 1 millón de pesos, entras en ocultamiento. También es un delito sancionado por las leyes penales. Y de ahí evoluciona a que el SAT presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque hay indicios que presumen defraudación fiscal. Recuerden, la defraudación fiscal es muy sencilla de probar, simplemente que el banco reporte, mande un estado de cuenta donde se demuestre que la persona recibió un depósito y donde el SAT demuestre que no recibió, reporte que no recibió la declaración de ese 1 millón de pesos. Con eso se configura la defraudación fiscal. Con eso se demuestra ante la Fiscalía General de la República el delito de defraudación fiscal, que es muy fácil de incurrir en él, de caer en él, si se están utilizando recursos de procedencia ilícita, porque nunca vamos a demostrar de dónde viene el dinero.
Conclusiones y recomendaciones. La discrepancia fiscal puede representar la antesala de la defraudación fiscal, dependiendo del comportamiento del contribuyente, su capacidad de justificación documental. Recuerden, vean esto, su capacidad de justificación documental, o sea, demostrar con documentos que el dinero que recibí en mis cuentas es lícito, que se justifica de dónde viene y por qué, que voy a declarar ese ingreso y que por lo tanto voy a pagar sus impuestos. Si no demuestro documentalmente con documentos, con este pleonasmo, de dónde viene el dinero y por qué, no voy a poder defenderme por un delito de defraudación fiscal o de defraudación fiscal equiparada, que es lavado de dinero. Para evitar esta reclasificación penal, o sea, de la defraudación fiscal o de la discrepancia fiscal pasar a la cuestión penal, tengo que tener una justificación documental, es justificar contablemente, justificarlo con documentos el dinero y contablemente en qué me lo gasté. Evitar simulaciones, evitar préstamos falsos o triangulaciones de fondos. Que el dinero lo recibí yo, pero se lo paso a mi prima, luego a mi papá, luego a mi abuelito, luego a mi tío, luego a mi sobrino y regresa a mí o regresa a un tercero para comprar la casa. El SAT es muy sencillo, que rastrea esa triangulación. Lo hace con inteligencia artificial. En segundo rastrea el dinero y está demostrando esta simulación. Se necesita asesoría preventiva, contar con asesorías en fiscalización y defensa penal tributaria. Recuerden que esa es nuestra especialidad, una defensa penal tributaria. Ahora regresamos, vamos a profundizar en el análisis legal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, sea lavado de dinero. Concepto general es lo que ya vimos: ocultar, encubrir, convertir, transferir o recursos que provienen de actividades delictivas, buscando darles una apariencia legal. O sea, convertir un dinero ilegal en dinero legal. Eso se llama lavado de dinero, que ya vimos que lo hizo famoso Al Capone desde hace más de un siglo. Entonces, eso es lavar dinero, hacer transacciones para un dinero ilegal, convertirlo en legal. Y que ya vimos que no es nada más tomar el dinero ilegal y meterlo a cuentas. Ahí no se está lavando, ahí nada más se está transfiriendo, pero falta lavarlo, o sea, que ya pase por el SAT y que el SAT no detecte que es lavado de dinero, y de ahí poder ser un empresario exitoso sin que nunca me busque la autoridad, porque ya lavé el dinero. Es muy diferente a nada más depositarlo a cuentas. Fundamento legal, derecho penal. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí, o sea, por sí mismo o por interpósita persona, o sea, por otra persona, realice cualquiera de las siguientes conductas de respecto de recursos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O sea, aquí tengo que saber que el dinero viene de una actividad ilícita. Pero en la otra, en defraudación fiscal, no tiene nada que ver, nada más con que no demuestres dónde viene, ya está el delito. Conductas típicas: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transferir o transportar. O sea, si yo invierto en la bolsa de valores, invierto en acciones, compro casas, compro ranchos, compro vehículos, todo esto es la parte de lavado de dinero. Se incurre en ese tipo, esas son las conductas típicas. Sanción adicional: se sanciona también la omisión dolosa de impedir que otras personas realicen tales actos si se tiene conocimiento del origen de ellos. O sea, esto que comentábamos, el funcionario bancario que sabe que hay actividades ilícitas, que hay un dinero ilícito y omite reportarlo. Recuerden que ahorita hay dos bancos y una casa de bolsa Vector, que están
que están intervenidos por el gobierno mexicano a raíz de que el gobierno de los Estados Unidos indicó que en esos bancos se estaba consintiendo operaciones de lavado de dinero. Los bancos están intervenidos, dos bancos y la casa de Bolsa Vector, del principal, uno de los hombres más importantes, más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso es lo que hace el lavado de dinero al detectarse. El mismo banco puede ser intervenido y recuerden que se modificó el Código Penal y ahora también las empresas pueden ser sujetos de delitos, o sea, pueden ser denunciadas por delitos, aunque sean personas morales. El derecho penal los puede perseguir y puede ordenar disolver a los bancos, que les quiten sus permisos y que desaparezcan, porque son creados para cometer delitos. Entonces, los elementos del tipo penal, sujetos, cualquier persona física o moral, comisión directa o a través de terceros. O sea, lo hace directamente el lavado de dinero de la persona o a través de terceros. Objeto material, bienes, recursos o derechos de cualquier naturaleza, lo que compre, carros, casas, ranchos, maquinaria, transporte, vehículos, lo que compre, todos los bienes, recursos o derechos, o sea, derechos de lo que quiera. O sea, si alguien, un ejido me cede sus derechos de 100 hectáreas, esos derechos también son elementos del tipo penal. La conducta es disposición material o jurídica de los bienes ilícitos. O sea que estoy tomando dinero de que viene de actividades ilícitas y dispongo de él, material o jurídicamente. Elemento subjetivo, dolo específico, conocimiento de que los bienes provienen de un delito y resultado, apariencia de legalidad y afectación a la función pública, hacienda o sistema financiero. Se está simulando, se está aparentando que el dinero es legal, pero la realidad es que viene de actividades ilícitas. Delitos, fuente y fundamento fiscal. Uno de ellos puede ser narcotráfico, facturas falsas, tráfico de armas, corrupción, trata de personas y defraudación fiscal. Está remarcado defraudación fiscal porque la defraudación fiscal en sí misma es un delito y por lo tanto el dinero que se esté manejando eh, se considera lavado de dinero porque el dinero que se obtuvo de él tiene un origen ilícito. El no pagar impuestos es un ilícito, la defraudación fiscal es un delito. Entonces, el dinero emanado de esa defraudación fiscal es un delito y por lo tanto se incurre en lavado de dinero. O sea, quien pensaba que como no se dedica y que no anda con pistola, que no trae anda con guaruras porque se dedique, porque nadie lo persigue, porque no se dedica a actividades ilícitas, pues no. La simple discrepancia fiscal, recibir dinero que no reporto, que no declaro y no pago impuestos, entro en defraudación fiscal o simplemente el no presentar declaraciones incurro en defraudación fiscal y todo el dinero que tengo en mi cuenta se considera que es un dinero que es objeto o emana de un lavado de dinero. Entonces, desde la reforma penal de 2019 y los criterios del SAD y la UIF, las facturas falsas, CEFOS y simulación de operaciones pueden constituir precedentes de lavado de dinero. O sea, si yo simulo la operación, estoy cayendo en lavado de dinero. El Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 108, 109 y 113 bis, tipifica los delitos fiscales que pueden generar ingresos no justificados que luego son lavados. O sea, aquí habla de delitos fiscales que generan ingresos no gravados que luego son lavados. Desafortunadamente, los contadores públicos que asesoran a las empresas y a las personas no son expertos en derecho y mucho menos en derecho penal y tampoco en derecho fiscal. Entonces no pueden opinar sobre este tipo de operaciones.
Se necesitan especialistas en derecho administrativo, derecho penal y derecho fiscal para hacer un trabajo correcto de defensa y, más importante, de prevención de ir a la cárcel por lavado de dinero. Ley antilavado. Sus alcances son identificar a clientes y un beneficiario controlador. Recuerden que el beneficiario controlador lo vamos a ver más adelante. Se tienen que presentar avisos a la unidad de inteligencia financiera. Se deben conservar documentos por 10 años y no debemos estructurar operaciones para evitar umbrales reportables. ¿En qué consiste esto? Vamos a la parte de beneficiario controlador que está dentro de la ley antilavado. Esta ley antilavado nos dice que un beneficiario controlador, nos decía hasta antes de la semana pasada, que un beneficiario controlador era quien poseía, quien tenía más del 50% o más de las acciones de una empresa. Ese era el beneficiario controlador. Ahora, la semana pasada, con su modificación a la ley antilavado y al Código Penal Federal, nos dice que el beneficiario controlador es la persona que tiene el 25% o más de las acciones de una empresa, o sea, del 50% la bajó al 25%. Entonces, algún contador inteligente le puede decir, mira, para que no entre como beneficiario controlador, en lugar de haber dos socios que tengan 50 y 50, vamos a meter 5 socios y que cada uno de ellos tenga un 20%. Como ninguno de ellos llega al 25%, ya en esta empresa no tenemos a ningún beneficiario controlador. Esto que hicimos, esta estructura que hicimos, está violando la ley antilavado, porque estamos estructurando actos, operaciones para evadir los umbrales de lavado de dinero. Este es un ejemplo de cómo se cometió un delito supuestamente inocente. El incumplimiento administrativo puede ser sancionado con multas de hasta 10,000 lumas, o sea, al día de hoy de 1,131,400 pesos, más de 1,000,000 de pesos por este detalle. Entonces, también los abogados, los contadores, somos corresponsables y también nos pueden aplicar ese tipo de multas. Entonces, son cosas que muchos contadores no conocen. Pero si además hay un conocimiento del origen ilícito, entra ya directamente el delito de lavado de dinero sancionado en el código, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Consecuencias jurídicas y conclusión. Consecuencias penales. Prisión de 5 a 15 años, multas, inhabilitación o suspensión y extinción de dominio. Consecuencias fiscales, revisión por discrepancia fiscal, créditos fiscales, determinación presuntiva y embargos precautorios. Aquí esto es lo que nos trae la defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vamos a la última parte. Con las reformas recientes, la último renglón, el último párrafo, con las reformas recientes al Código Penal Federal y a la Ley Antilavado en el 16 de julio de 2025, el cumplimiento efectivo de obligaciones fiscales, contables y de debida diligencia es esencial para evitar graves consecuencias. Vean este nombre: obligaciones fiscales, contables y de debida diligencia. Son palabritas que no son conocidas básicamente por muy pocos contadores. Debida diligencia, cuidar cómo se hacen las cosas para tener una apariencia de buen derecho, de que se hicieron las cosas bien. Esto no lo conocen los contadores. La apariencia del buen derecho y la debida diligencia. Y eso puede traer consecuencias graves. Ahora vamos a ver una diferencia, porque vemos mucho en las noticias un delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos delitos: el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el delito de enriquecimiento ilícito. Análisis comparativo de estos dos delitos. Son dos delitos diferentes.
Fundamento legal. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y el enriquecimiento ilícito está en el 224 del mismo código, pero eso se refiere a delitos cometidos por servidores públicos. O sea, digamos, es el mismo delito, pero para el enriquecimiento ilícito debe ser la persona un funcionario público, un servidor público. Conducta típica en las operaciones con recursos de procedencia ilícita implica realizar actos como adquirir, enajenar, custodiar, todo esto que ya vimos, pero sin justificar su origen lícito. O sea, la autoridad no tiene que demostrarnos que el origen de nuestros recursos proviene de narcotráfico, o de tráfico de armas o de personas. Simplemente con que nosotros no podamos justificar de dónde viene el dinero, ahí ya está el delito. La ley presume que nuestro dinero que tenemos en el banco viene de una actividad ilícita y por tanto se configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque no podemos justificar su origen. Enriquecimiento ilícito implica que un servidor público incremente su patrimonio de forma notariamente desproporcionada a sus ingresos legales sin poder justificar su procedencia lícita. ¿Cuántas veces vemos en la televisión o en los medios de comunicación, en las redes sociales, que salen que Bart le tiene tantas casas en tal lado, o que otros funcionarios públicos tienen infinidad de casas, tienen mansiones, que un líder sindical que está en el Senado, Pedro Aces, que tiene un rancho de valor multimillonario en el Ajusco, muchas personas que eso es lo que sale en las noticias. Eso es enriquecimiento ilícito. Pero si nadie los denuncia, no se puede hacer nada. Aquí nuevamente, esa persona, el delito se comete cuando no se puede justificar su procedencia ilícita. Recuerdo cuando detuvieron a Elvester Gordillo y la procesaron. ¿Qué dijo Elvester Gordillo? Mi sueldo como líder sindical es de tanto. Y ya, pero mis viajes, mis casas, mis carros y todo, me los compra el sindicato. Me quiere tanto el sindicato que él me paga todo. Me compra mis ranchos, me compra mis departamentos, me compra todo. Así es como tratan de justificar el origen lícito de sus recursos. Sujeto activo y dolos. En la operaciones con recursos de procedencia ilícita es cualquier persona y en el enriquecimiento ilícito se tiene que ser funcionario público. Finalidad y bien jurídico protegido. Ahí ya lo hemos visto, evitar el blanqueo de capitales y proteger la integridad. Vámonos. Aquí vienen las penas, 5 años 5 a 15 años de prisión en lo que es el lavado de dinero, 5 a 15 años de prisión, y en el delito de enriquecimiento ilícito va de 3 meses a 14 años de prisión. Aquí en las diferencias claves, la física básicamente es que uno sea funcionario público y el otro no, pero pueden concurrir. Ambos delitos pueden figurarse en un mismo hecho, como en casos donde un servidor público se enriquece ilícitamente y posteriormente blanquea sus recursos mediante operaciones financieras. ¿Cómo se hace esto? Un funcionario público, por ejemplo, para el que están denunciando o cualquier tipo de funcionario público, le dicen, yo quiero que me des una obra de lo que sea, quiero que voy a crear una refinería, vas a construir una refinería o un tren y para eso necesitas obra, necesitas que te vendan materiales de construcción. Entonces, dame la concesión, yo me dedico, yo puedo conseguir quien te venda los materiales de construcción o quien te venda la maquinaria, y dame el contrato a mí. Entonces, el contrato me lo da a mí. Para que me dé el contrato, si yo soy constructora o lo que sea, le digo al funcionario, te voy a depositar $1 millón y le entrego el $1 millón en efectivo, se lo deposito en una cuenta. Incluso en Islas Caimán o en paraísos fiscales, se lo deposito ahí.
Entonces ahí es donde el funcionario público se está enriqueciendo. Ahí ya se cometió el delito de enriquecimiento ilícito. Recuerden que al hermano del expresidente Salinas de Gortari se fue a la cárcel porque le encontraron 100 millones de dólares en Suiza y no podía demostrar de dónde venían los 100 millones de dólares. Entonces, ahí está el delito de enriquecimiento ilícito, que un funcionario público tenga dinero, tenga bienes que no demuestre de dónde vienen, su origen lícito. Ahí es enriquecimiento ilícito. Ahora, con cuidado. Si esta persona saca sus bienes, los triangula para que lleguen a México limpios, ya cometió un delito diferente, que es el de lavado de dinero. Ya está lavando dinero, entonces comete dos delitos, el delito de enriquecimiento ilícito y ahora el delito de lavado de dinero. Entonces aquí estamos en dos delitos que continúan, tienen una concurrencia. Ya vamos a la parte peligrosa y ya estamos terminando esta clase. Análisis legal de la extinción de dominio derivada del lavado de dinero de acuerdo a la legislación penal y fiscal mexicana. Concepto general de la extinción de dominio es la pérdida de derechos de propiedad relacionados sobre bienes relacionados con hechos ilícitos. O sea, cualquier bien que yo tenga y que se relacione con hechos ilícitos, el gobierno me lo puede quitar y no darme nada a cambio, o sea, sin ninguna compensación. Cuando se acredita que estos bienes tienen dos particularidades, tienen un origen ilícito, provienen directamente o indirectamente de actividades delictivas y su uso ilícito han sido utilizados como instrumento, medio o producto de un delito. Cuando se tenga este problema, se puede activar la extinción de dominio. Se trata de una acción de naturaleza civil, autónoma al proceso penal, promovida por el Ministerio Público con base en una presunción reforzada de ilicitud patrimonial, aun si no hay sentencia penal firme. O sea, si regresamos al mismo ejemplo, recibí 1 millón de pesos y ese lo tengo ahí, si lo conservo ahí con extinción de dominio, el gobierno puede quitármelo. O sea, no bloquearlo en el banco, simplemente lo jala y te lo quita. Te congela la cuenta, pero ya la cuenta vacía. El dinero ya lo tiene el SAT. Recuerden que ese ejemplo se dio cuando salió la rifa del avión, que iban a dar cierta cantidad de millones que derivaban de dinero que la Fiscalía General de la República, Gertz Manero, decía que había confiscado a la delincuencia organizada, o sea, les quitó esos millones de pesos de esas cuentas. Entonces, la extensión de dominio es tomar los recursos que hay en el banco, pero también puede tomar todo lo que se haya comprado con ese dinero, como son autos, aviones, embarcaciones, casas, ranchos, acciones de empresas, lo que quieran ustedes. El gobierno lo puede quitar cuando no se justifica de dónde viene. Recuerden que la defraudación fiscal es también parte donde se maneja la parte de lavado de dinero. Entonces, ahí entra todo. Fundamento constitucional y legal de la extinción de dominio. Aquí dice artículo 22 de nuestra Constitución. La acción de extinción de dominio se ejercerá sobre bienes de origen o destinación ilícita sin contraprestación de compensación para el afectado. O sea, nos los quitan sin darnos nada. Y luego viene la Ley de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019. Regula ya el procedimiento y ejecución de esta figura jurídica con jurisdicción federal y concurrente. Delitos que permiten la extinción de dominio, o sea, que te quiten tus bienes, cuentas, todo. Corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
es los que no justificados donde vienen. Delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y trata de personas. Cuando se incurren estos delitos, se activa el procedimiento de extinción de dominio para que nos quiten todos nuestros bienes. Aquí vienen los elementos de la procedencia, requisito que exista un delito base y descripción lavado de dinero. Si hay lavado de dinero, procede la extinción de dominio, vínculo entre el bien y el delito, que el bien haya sido instrumento o producto sujeto o destino del delito. O sea, si la casa que compré con el billón de pesos que recibí sin justificar, esa casa, el gobierno me la quita y no puedo defenderme porque no puedo demostrar de dónde viene el dinero. Acreditación, o sea, quiere decir que si alguna persona que se dedica a algún tipo de actividad como esta, lo único que está haciendo es que cuando trabajó en la actividad ilícita, cuando se dedicó al secuestro, al tráfico de armas, a cualquier tipo de delito, arriesgó su vida, sabiendo que en cualquier momento lo podían matar. Esta persona arriesgó su vida. Pero si el producto de ese riesgo de su vida lo utiliza mediante un esquema deficiente de lavado de dinero y lo detecta la autoridad, todo lo que trabajó y por lo que arriesgó su vida se lo regala al gobierno. Y eso no lo exime de que lo sigan buscando para matarlo o para encerrarlo por muchos años en la cárcel. Entonces, como dicen por ahí, trabajó de a gratis. Acreditación del origen lícito por parte del Ministerio Público sin necesidad de sentencia penal previa. O sea, no tiene que haber una sentencia penal para que el Ministerio Público, a través de esta ley de esta extinción de dominio, pueda venderse la propiedad y que el gobierno se quede con el dinero. O sea, el gobierno se queda con las propiedades y las vende. ¿Cómo podemos defenderlo? Tenemos que tener demostrar buena fe del titular afectado. Debe demostrarse por el afectado posesión legítima y desconocimiento del hecho ilícito. Esa es la estrategia de defensa, pero hay que demostrarlo. Continuamos. Lavado de dinero como base para el extinción de dominio. El artículo 400 bis ya nos dice que lo que es el delito de lavado de dinero lo tipifica. Entonces, de ahí se viene la causa de la procedencia y la extinción de dominio. Y nos dice, el artículo 7 de la Ley Nacional para la Extinción de Dominio nos dice lo dice lo siguiente: procede la acción de extinción de dominio como respecto de bienes vinculados con los siguientes delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cualquier bien que se haya comprado que no se demuestre el origen lícito de los recursos y que no se haya declarado ese dinero y se haya pagado impuestos y con eso se compró el inmueble, entonces ese bien eh, puede aplicar extinción de dominio. Ejemplo práctico: si un inmueble fue adquirido con dinero derivado de facturación falsa, narcotráfico, corrupción, puede ser embargado cautelarmente y sujeto de extinción de dominio, aunque esté a nombre de un tercero, si no acreditó haberlo adquirido de buena fe. Efectos fiscales y patrimoniales: pérdida del bien, pérdida definitiva del bien afectado, cancelación de derechos reales sobre el bien, dominio, o sea, ¿qué es pérdida del bien? O sea, me lo quitan, ya lo perdí. Cancelación de derechos es cancelan la escritura que estaba a mi nombre y ahora la escritura a nombre del gobierno o de un tercero que lo compre. O sea, cancelan en el registro público, cancelan la escritura, deja sin efecto la escritura anterior y hay un nuevo dueño que es el gobierno y después quien lo compre. Repercusiones fiscales: eliminación de deducciones, ya no voy a poder deducir nada, posibles ajustes fiscales y potenciales créditos fiscales. O sea, no nada más me quitaron el bien, no nada más se lo queda el gobierno, sino además me obliga a pagar impuestos por las declaraciones no presentadas.
La extinción de dominio no está sujeta a secreto bancario ni fiduciario y puede ejercerse sobre lo que todo. O sea, para la extinción de dominio no hay secreto bancario. Le dan acceso a cualquier cosa, a todo lo que sea. Garantías y conclusiones, medios de defensa del afectado, tiene que demostrar la buena fe y título ilegítimo de adquisición, de demostrar el desconocimiento del origen ilícito, tercería en dominio, acción civil independiente, juicio de amparo indirecto. Importante, la carga probatoria se invierte, lo que decía. O sea, voy a explicar en qué consiste la carga probatoria. Si el Ministerio Público me quiere meter a la cárcel porque me robé un auto, tiene que demostrar que yo me robé un auto. O sea, en primer lugar, que existía el auto, que se lo robaron, que alguien vio quien vio quién se lo robó, que me vio a mí que yo me lo robé, que yo estuve en el lugar cuando se cometió el robo, que ese carro a lo mejor está en mi domicilio o que yo se lo vendí a un tercero. O sea, tiene que demostrar que yo cometí el delito de robo. En este tipo de delitos de defraudación fiscal, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, es a la inversa. Yo tengo de que demostrar el origen lícito del dinero, el origen lícito de los depósitos a mi cuenta. Yo tengo la carga de la prueba, tengo que demostrar de dónde vino el dinero, que lo declaré y que pagué impuestos. La carga de la prueba la tengo yo, el fiscal, tranquilo, el Ministerio Público tranquilo, no se va a preocupar de nada, porque el que tiene que trabajar en su defensa soy yo. Conclusión. La extinción de dominio derivada del lavado de dinero es una herramienta poderosa del Estado mexicano para combatir la delincuencia económica. No requiere sentencia penal, sino sino solo acreditar el vínculo del bien con el ilícito cometido, que es, puede ser la defraudación fiscal, el no pagar impuestos, el no declarar. Su correcta aplicación exige equilibrio entre el interés público y el respeto a los derechos fundamentales mediante debido proceso, transparencia y defensa técnica adecuada. Se necesita de una defensa técnica adecuada, dominar estas particularidades de estas leyes y saber cómo defender a la persona por defraudación fiscal, por lavado de dinero y recuperar sus bienes o protegerlos para que no opere en ellos la extinción de dinero y que el gobierno se los quite. Recuerden que esto es lo que más me gusta. Yo tengo el doctorado en Derecho Fiscal y soy doctorando en Derecho Penal. Domino la contabilidad, la parte penal, la parte fiscal y la parte administrativa. Tengo 4 licenciaturas. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Eh, Porque vamos a iniciar con una parte también delicada, derivada de esto mismo, es el concepto de beneficiario controlador, pero eso lo vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Les agradezco su atención y espero no haberlos aburrido. Soy Armando Ledesma y estoy para servirles. Gracias.